Otro tema, la reforma de la Constitución. Usted escucha hablar de la reforma de la Constitución, ¿no? Hoy vamos a estar hablando con nuestro invitado de la justicia y de la reforma de la Constitución. Por ejemplo, le vamos a explicar algunas cosas. El tema relacionado con el primer ministro, jefe de gabinete, la atenuación del sistema presidencialista. ¿Empezamos? Primer dato, no es ni ministro coordinador, ni ministro igual, ni ministro par, no. Es jefe de gabinete de ministros. El jefe ordena, da instrucciones, tiene subordinados. ¿Quedó claro? Sigamos. ¿Qué empleados van a correr por cuenta del presidente de la República? ¿Cuáles serán unos y otros? ¿Quién lo establecerá? ¿Usted imagina un jefe de gabinete diciéndole a Menem, no, este empleado no lo nombra usted, lo nombro yo? Se ubica, ¿no? Seguimos. ¿Cuáles serán las materias sobre las cuales decidirá el jefe de gabinete? ¿Quién le dirá, usted decide sobre esto y sobre esto decido yo? ¿Lo dirá el presidente de la República? ¿Lo dirá el vicepresidente? ¿Quién lo dirá? Más dudas. O sea que si el presidente no está, por ejemplo en un viaje, preside el jefe de gabinete. ¿El vicepresidente qué hace? No está claro, ¿no? Hay más. O sea que la DGI no va a depender más de Cavallo. La DGI va a depender del jefe de gabinete. ¿Cómo se sentirá Cavallo frente a esto? ¿Será esto lo que le produce inquietud? Una duda más y por hoy basta, ¿eh? ¿Qué es una mayoría absoluta? ¿Quién la determina? ¿Cuántos son? ¿2/3? Yo conozco mayorías y minorías. Dudas no son todas. Acá se las vamos a mostrar y se va a encontrar con algunas sorpresas. Monseñor Laguna, ¿cómo le va? Bien, un poco extrañado. ¿Por qué? Que se me invite a un programa de temas técnicos en los cuales un pastor pinta poco. ¿Pinta poco? ¿Usted pinta poco? Yo creo. Ajá. Sin embargo, usted habló de la justicia ayer el año pasado y puso desde una órbita importantísima como la suya el acento en un tema que la ciudadanía tal vez hasta el momento relativizaba. Usted dijo que Menem nos quitó la justicia. ¿Por qué lo dijo? Esa frase no sé si la dije, pero dije que la justicia estaba sospechada, lo cual es gravísimo. En un país, como muy bien ha dicho usted, la justicia es lo que convierte a un país en país civilizado y no en jungla. Es decir, ¿cómo puede un hombre defender sus derechos que él cree que han sido avasallados? Yendo a la justicia, pero para eso hay que creer en la justicia. Yo creo que en nuestro país hoy la justicia está sospechada, con razón o sin razón. Yo no soy juez de jueces, pero sin duda, cada vez que uno ve un sobrecimiento o al revés, una libertad provisional, la primer tentación psicológica es tener algún resquicio de duda. Bueno, la justicia no es eso, la justicia es la que nos tiene que dar la paz y si determina un juez de tal cosa, hemos de creer que eso es así y no de otra manera. Yo creo que es el problema más grave que tiene el país, más grave que la corrupción. Eso lo decía también en aquel famoso artículo de La Maga. Porque con justicia la corrupción puede tener fin. Sin justicia, con justicia sospechada, no hay modo de ponerle fin.
Monseñor Laguna, usted este fallo de PAMI, por ejemplo, ¿usted cómo lo vivió? Como ciudadano, como hombre del común de este país. Yo como pastor, déjenme no hablar como ciudadano, intento que todos sean inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Pero a mí me gustaría mucho que cuando hay que probar lo contrario se pruebe. No puede ser que en este país desde hace varios años haya denuncias gravísimas de todo tipo, desde narcotráfico, a lavado de dólares y a esto del PAMI, etcétera, y que nunca haya aparecido ningún culpable. ¿Le parece casualidad? Me llama la atención y creo que el hombre común se asombra ante esto. ¿Cree que hay justicia para unos y no justicia para otros? No, eso ya es más grave decirlo. Yo creo que hay buenos jueces. Estoy convencido y conozco jueces de una probidad notable. El problema es la estructura total y la justicia en cuanto tal. Fíjese que los obispos, en un documento mucho más importante de lo que juzgó la prensa, porque la prensa en general, no me refiero al diario en concreto, dicen cosas muy valientes, cuestionan cómo se gestó la reforma, la transparencia del modo como fue, porque la Constitución del 53 fija las condiciones muy claramente. Correcto. Bueno, no sé si fueron tan respetadas las condiciones. Absoluto. Bueno, los obispos lo dicen y vuelven a hablar, no hablan del pacto, pero en fin, hablan de una manera oscura también de él. Y después dan consejos respecto a lo que debe ser la Constitución, muy valientes. Hablan de la justicia allí. El tercer punto, pero el primero es un poder ejecutivo que avanza. Y según usted ha mostrado, lo quiero felicitar, porque, y con todo, de todo corazón, nadie conoce nada de lo que va a votar. Con lo que usted ha hecho, ha presentado puntos que la gente empieza a conocer. Yo creo que los políticos, si tuvieran vergüenza, y que me perdonen, estarían trabajando en televisión, comprando programas para explicar qué van a votar los argentinos. Porque yo creo que la inmensa mayoría ni conoce la Constitución del 53, pero además no tiene la menor idea de cuál va a ser la reforma. Algunos, el 5% de peritos como usted y como yo, que nos hemos tomado el trabajo de leer lo que se ha aprobado, el famoso Pacto de Olivos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es una cosa didáctica, explicar, porque si no el voto vale muy poco, se vota sobre lo que no se sabe. Aquí no se trata de candidatos, que eso siempre es más fácil, se trata del pacto social que va a regir la vida argentina y esto no es una broma. ¿Usted cree que este pacto social, este pacto está fundamentado en el interés social? No me refiero al pacto del gobierno y el radicalismo, me refiero a lo que es una constitución, claro, que es pero un pacto precisamente social. Nacida con un pacto de este tipo, ¿usted cree que lo social cuenta y es lo fundamental? Mire, yo no quiero hacer juicio del pacto porque creo que es un juicio eminentemente político. Sinceramente, yo tengo un juicio personal hecho, pero esto no le interesa a nadie, ni debo yo, como obispo, decirlo. A mí lo que me preocupa es que ya estamos a días. Pasada la Semana Santa, culminamos en el domingo de Pascua, no el domingo de Pascua, pero el primer domingo pascual, segundo domingo de Pascua, en las elecciones. Correcto. Esto es, como la gente mucha se va en Semana Santa, ni siquiera en ese tiempo se enterará. Y no ha habido docencia. Usted sabe que en ninguna universidad de Derecho, ni privada ni pública, ha habido cursos sobre esta materia. ¿Le sorprende? ¿Cómo no me va a sorprender? Debiéramos estar todos abocados a un problema que no es epidérmico ni superficial, es un problema que marcará la vida jurídica de los argentinos. Nosotros, cuando tengamos que recurrir a la Corte, recurriremos por problemas precisamente que estén fijados en la Constitución. Yo creo que es muy grave que no se conozca. ¿Usted cree que como consecuencia de esto nacerá una Corte mejor, por ejemplo? Bueno, debiera Primero, ser ¿le gusta una esta justicia. No, yo no digo esas cosas. Usted sabe que yo digo lo que quiero decir. Sí, no entiendo. Yo le pregunto lo que Lo que usted necesito quiere preguntarle. Sí, ¿no es sí, cierto? tiene todo el derecho y yo no contestarle cuando creo que no debo decirlo. Yo creo que es imprescindible que haya una Corte también creíble, sin juzgar esta, donde todos los miembros sean gente muy clara. Yo le pongo un ejemplo, creo que la Corte del gobierno anterior,
que no era monocolor, que no respondía a intereses del Ejecutivo, de tal manera no respondía que tiene sentencias muy adversas al interés del Ejecutivo. Era un, sí, no hay nada perfecto en este mundo, no voy a decir que aquella corte no tenía, pero bueno, era una corte en la cual uno sabía que estaba tal y cual, que no eran radicales, tal y cual, bueno, y algunos del partido contrario. Yo creo que es imprescindible no poner gente de un partido ni de otro, poner juristas que se hayan dedicado al estudio de la ley, a la aplicación de la ley. Tenemos muchísimos. Muchísimos. O sea, dedujo entonces que esta corte que hay mucho no le gusta, porque en fin... Bueno, eso yo no lo digo. No, es una deducción mía, ¿no es cierto? Lo que le dé la gana. Porque la forma como se ha puesto, digamos que es distinta a la que usted menciona. Bueno, pareciera. ¿No? Ahora, Monseñor Laguna, acá hay un tema muy importante. Los obispos hablaron de la Constitución y esto impactó al poder. Valientemente lo hicieron. ¿Usted lo captó así? ¿Usted captó que el poder se sintió sorprendido por una definición si se sintió crítica? Sorprendido, lo disimuló admirablemente. Se sorprendió una comida con los obispos. Pero eso no tiene que ver con ¿No? esto. No, tiene que ver con otra cosa, eso si usted me deja explicarlo. Pero con mucho gusto. Los obispos juzgaron que no convenían comidas presidenciales en tiempos de trabajo pastoral, porque la gente se puede confundir. Y aunque la comida, estoy absolutamente cierto, no hubiera sido determinante de nada, no sé si soy claro, no hubiera cambiado la opinión de los obispos, pero la opinión pública puede no entender por qué en esos días. Eso es lo que sinceramente se trató. No fue un desplante al presidente, que es respetado porque es el presidente de la República, de todos los argentinos. ¿Usted estaba invitado? No lo contesto, no se lo contesté por radio y no se lo contesto hoy. Pensé que a lo mejor lo había pensado y valía la pena la contestación. No, yo creo que no debo contestarlo porque me parece que es un tema privado, es decir, que... Porque si le contestara, usted me preguntaría, ¿usted qué dijo? Y todo eso yo no lo quiero decir. Pero algo dijo. Suponiendo que me hubieran invitado, que no he dicho que me han invitado. Los obispos yo creo que intentaron salvaguardar su libertad y me parece una maravilla. Hay otro punto del que hablan con mucha dureza, de un poder legislativo que no legisla y que no está a tono con los tiempos que vivimos. ¿Cómo se puede trabajar del 1 de mayo al 30 de septiembre? ¿Cuántas leyes se han aprobado? Y en cambio, ¿cuántos decretos se han aprobado? No es el Poder Ejecutivo el que legisla, es precisamente la legislatura, este poder tan importante en la vida de un país. Y después habla con mucha firmeza de una justicia independiente. Yo creo que esto no es poco importante. Además, fíjese que ha dejado de lado lo que la mayor parte creía que iba a ser el tema, que era el tema del presidente, de la fe del presidente, no ha hablado de la relación de culto, en fin, todos los temas que podrían sernos a nosotros más caros, porque en otras épocas han producido gran escozor. Yo creo que lo que ha primado es el bien público, el bien común, que esto es lo que le ha interesado a los obispos y que con mucha valentía lo han defendido. Yo tengo un solo pero, que es esa frase. La frase es ambigua. ¿Cómo la interpretó esto, lo de la jura? No, después de oírlos, a los miembros de la permanente, a oírlos a 4 por lo menos, o a 5, entendí que lo que han querido decir es que el presidente sea un hombre de fe, que tienen todo el derecho del mundo, como si hubieran pedido que fuera católico. Yo no estoy en esa tesitura, pero admito que obispos católicos puedan estarlo. Lo que no creo es que se pueda decir una frase que para mí sí tiene una cierta ambigüedad, y es que se pueda jurar contra la propia convicción, pero dice confesión, no dice convicción. Yo, leyendo mejor el texto, descubrí que era menos ambigua de lo que me había parecido. ¿Aceptaría un presidente ateo o agnóstico? Es un problema personal mío. Yo creo que le voy a decir esto. Yo creo que lo que hay que tener es probidad, pero reconozcamos también que la idoneidad y la probidad están más... Yo conozco agnósticos que tienen una enorme ética personal, pero reconozcamos que si hay una fe en un ser trascendente, es más fácil el cumplimiento de la honestidad. Sin embargo, Argentina tuvo siempre, teóricamente, presidentes católicos. No, pero fíjese usted, no, es lo que digo siempre, bautizados. Está bien, es buena rapidita, porque ni Roca fue católico, fue anticlerical y agnóstico, y de Sarmiento es mejor no acordarse. Por tanto,
yo creo que es una cláusula que responde a un momento y que hoy no tiene demasiada vigencia. Monseñor Laguna, ¿hay obispos menemistas y obispos no menemistas? ¿Eso cómo lo puedo saber? Y usted es un obispo, está con sus hermanos en la fe. Personalmente hay algún obispo que parece muy pegado al poder, porque lo vemos, porque salen, porque aparecen decretos especialmente favorables, etcétera, en el orden. ¿Usted lo podría nombrar para recordar la memoria alguno que no lo interprete? De ninguna manera. Yo quiero ser un factor de unidad en el episcopado, y son pocos además, ¿no? Yo creo que los obispos están en lo suyo, y cuando usted me dice menemismo y antimenemismo, a mí me pondría sin duda en el antimenemismo. Y yo no soy antimenemista, yo digo lo mío a Alfonsín, que le he dicho cosas muy duras, a Menem, que también se las digo, con la diferencia que me las contesta, y las diré al presidente que venga en la medida que yo crea que alguna medida es menos humana y que por tanto el hombre, que tiene que ser la clave de nuestros desvelos, suyos como periodista, como médico, como todo lo que hace, y mío fundamentalmente como cristiano y pastor. Esa es la clave. Todo lo que sea menos humano, yo lo denunciaré humildemente, pero con claridad. Yo creo que de algo no me pueden acusar, y es de no ser suficientemente frontal, a mi manera y con mi estilo. ¿Le dio dolores de cabeza esto con Menem? Alguno, ¿no? El tema famoso de las vacaciones, toda esa historia. ¿Estuvo en Palm Beach o no? ¿En las vacaciones? Sí. No. ¿No? Estuve con mi hermana el año pasado en mayo. Ajá. Bien. Este año estuve Ajá. en Roma, en Washington, muriéndome de frío, en Boston, muriéndome de frío, en un vuelo de United Airlines que cruza el Atlántico y lo descruza, que no le quiero decir a usted con qué tormenta. He estado en Roma, el embajador Truso lo puede decir, pero además no tengo nada que decir, como está mi pasaje y las fechas ya hechas, está la cosa muy clara. He estado 24 horas en Miami. Eneli de Recoleta dice, ¿qué es lo que más le disgusta de la reforma, Monseñor Laguna? De la reforma, la reforma. La reforma. Bien, está clarísimo, es amplio esto. Ahora, Monseñor Laguna, ¿usted ve a los hombres del poder con mucho afán de poder? Sí. Además es un peligro connatural al hombre. No crea usted que no lo he visto también a veces en el campo eclesiástico, hombres que debiéramos estar exclusivamente al servicio de los otros, y he visto a veces apetencias del propio poder. ¿Ha visto o ve? Déjemelo decir como lo digo, es una y yo importante. mismo me tengo que defender de tantas cosas, de una popularidad que no busco y a veces me complica, me cercena libertad. Yo quiero decirle que yo creo que la autocrítica, yo soy feroz en la autocrítica conmigo, créamelo, a veces verdaderamente masoquista. No, eso no hay que hacerlo, hay que tener una visión cristiana de la culpa en cuanto uno se equivoca y cuando uno no acierta. Yo tengo conciencia de que no siempre acierto. No solo, probablemente en las apariciones públicas sí, porque el Espíritu Santo me ayuda mucho, sí. Bueno. Pero en otro tipo de cosas, ¿no? La conducción pastoral no es fácil, yo tengo una diócesis complicadísima con 1,5 millones de habitantes. ¿Tiene una interna complicada dentro de mi diócesis? La hermandad obispal? Bueno, yo le puedo decir que en la última elección he sido el obispo menos votado, con menos votos. He entrado en 2 comisiones, pero en las 2 comisiones soy el menos votado. Bueno, lo tengo que aceptar de la misma manera que he sido el más votado para Puebla y he salido en Santo Domingo entre los 5 primeros. Bueno, así como hay épocas en que uno es más reconocido y otras que no, y las 2 cosas son verdaderas, y seguramente todo esto me lo merezco por, no sé. ¿Cómo ve el rol de la Iglesia una vez que se reforme la Constitución? Independiente. Esto es muy importante. Sí. Cuando yo digo autonomía e independencia, no digo guerra al gobierno, porque siempre se cree que ser independiente es ladrarle al gobierno de turno. No, de ninguna manera. Independiente, lo cual significa una cooperación en los asuntos comunes, pero una gran libertad para la propia misión de unos y de otros. Y usted ya dice independiente. ¿Cuál independiente soy? ¿Yo? ¿Usted o la Iglesia? No, yo totalmente. Y la Iglesia cada vez más independiente. ¿Totalmente independiente? Ni yo soy totalmente independiente. Siempre hay que ir buscando la perfección. Si usted me pregunta si yo soy cristiano plenamente,
intento cada día hacerlo un poco más. Nunca hay una plenitud de estos ideales que no son sencillos de cumplir. ¿No cree usted que es cristiano y que es laico cristiano, que aún el laico cristiano le es fácil ser plenamente tal? No tendríamos la falta de testimonio que tenemos hoy, no habría tantas sectas si cada uno asumiera su poder y diera testimonio acabado de lo que es ser cristiano. Monseñor Laguna, este gobierno tiene afán de poder. ¿Ha querido dividir a la Iglesia? No, yo eso no lo puedo saber. ¿Nunca lo presintió? No, no lo puedo saber. Además, le quiero decir esto, no es fácil dividir a la Iglesia, porque la Iglesia puede tener diferentes obispos en opiniones temporales, pero en los temas claves de la vida, el aborto, la estabilidad matrimonial, la fe en Jesucristo, todo aquello, la adhesión a la Iglesia, el amor a la Iglesia, en eso no diferimos. Podremos diferir, habrá algún obispo que esté encantado y saldrá a hacer campaña por la reforma. ¿Lo conoce quién es? No, pero por ejemplo, una persona que quiero mucho, muchísimo y respeto mucho y he admirado, como usted no se imagina, lamento que sea candidato a convencional de una provincia y de un partido, porque como no se puede ser candidato a constituyente, más que por partidos, no hay modo de no caer en el partidismo, y yo no puedo imaginarme un obispo que no sea padre de todos. ¿Se refiere a Monseñor Novak? No, están algunos. No, hay padres y hay obispos. No, me parece que no. El único obispo creo que es Monseñor de Nevares. No, Novak también está en una de las posibles candidaturas. Lo conozco mucho, Monseñor Novak, no me lo imagino diciendo... ¿Haciendo partidismo? No, no me lo Bueno, imagino. ojalá su presunción le haga repensar Pero esto. usted reconózcame que la Iglesia no tiene por qué, no estamos en los tiempos del 53. No, seguro. Donde era absolutamente normal que los clérigos, y muchísimos clérigos y obispos participaran. Estamos en otro tiempo donde la autonomía del mundo es muy clara, el Vaticano II no ha hecho otra cosa que establecerla y manifestarla, y donde la autonomía de la Iglesia va por otro camino. Monseñor Laguna, muchas gracias. No, a usted por permitirme decir estas cosas. Me aterró al principio porque dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? No. Pero bueno, se ve que mucho. sí. Además me quedo tranquilo porque el Espíritu Santo, si está donde está usted, estuvo con nosotros. Gracias. Bueno.